este estudio de Noticias MBS, en esta transmisión en la radio y la televisión para el país. Gracias a Nicolás Andrés Juan, que es papá de Edgar Andrés, uno de los jóvenes normalistas heridos en los sucesos de Iguala. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Omar García. Él es normalista y él es integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa. Omar, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Buenos días, Omar. Gracias a Emiliano Navarrete, es padre de José Ángel Navarrete González, un chico de 18 años que es uno de los jóvenes que se encuentra en condición de desaparecido en estos momentos. Emiliano, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes. Y Santiago Aguirre, que es el abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, Santiago, por estar aquí. Muchas gracias. Ayer, precisamente en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los familiares y la gente cercana a los jóvenes desaparecidos dieron una conferencia con los medios de comunicación por la noche, después de que se reunieron casi 5 horas con Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete en Los Pinos. Y que después de este encuentro con Peña Nieto, el propio Peña Nieto emitió un mensaje del cual queremos saber qué opinan. Les propongo, Emiliano, Santiago, Omar, Nicolás, que escuchemos estos 7 minutos donde Enrique Peña Nieto resume lo que fue el encuentro con ustedes. Si les parece, lo escuchamos y volvemos para saber qué es lo que piensan. Quiero compartirles lo que ha acontecido hace algunas horas, lo que ha venido ocurriendo durante las últimas horas, en un encuentro que sostuve con los padres de familia de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que están desaparecidos, con estudiantes de la misma normal de Ayotzinapa, una representación de los jóvenes estudiantes de esta normal, con los abogados de las familias que les están acompañando, algunos representantes también de organizaciones de la sociedad civil que están acompañando a las familias en este momento de dolor. Y fue un encuentro en el que tuve oportunidad durante prácticamente 5 horas de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando, la incertidumbre de saber el paradero de sus hijos, y escuché a varios de los padres de familia que me compartieron de esta pena y de este dolor. Durante este tiempo tuve oportunidad también de dialogar, de expresarles a título personal e institucional que el gobierno les acompaña, se solidariza con ellos, asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no solo han causado en ellos como familias, sino en la sociedad mexicana. Que el presidente de la República por igual está indignado ante estos hechos, y recogí también la gran impaciencia que hay, porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. Me fue presentado por parte de ellos un pliego petitorio de 10 puntos, a los cuales dimos respuesta. Me permitiré compartirles, como se los hice saber a ellos, una copia de los acuerdos tomados sobre estos 10 puntos que me fueron planteados y en los que el gobierno de la República da respuesta y toma acuerdos para dar seguimiento a varios de los temas que son de su mayor preocupación. Quisiera destacar dentro de ellos, no obstante que ustedes podrán conocer el contenido de los acuerdos tomados con ellos, quisiera yo destacar los siguientes puntos. El primero, fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado, un plan de búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Segundo, acordamos la creación de una comisión mixta de seguimiento e información, integrada por personal de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de los propios padres de familia, y ellos habrían de determinar quién más pudiera ser parte de esta comisión de seguimiento, con el propósito fundamental de mantener cotidianamente informados a los padres de familia
del curso de las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República, que fue señalado por parte de ellos su inquietud y preocupación ante las varias especulaciones, ante información que ha corrido en diversos medios de comunicación, y por eso la necesidad de tener un espacio de encuentro permanente que permita informarles de manera oportuna y veraz de el curso de las investigaciones y evitar cualquier tipo de especulación. Otro punto acordado con los padres de familia fue comprometer la atención integral y apoyo a las familias de las 6 personas que lamentablemente perdieron la vida en los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado, y también de aquellas personas que resultaron lesionadas. En otra inquietud y preocupación externada en este encuentro, comprometimos apoyar a las escuelas normales rurales del país, establecer una mesa de trabajo que permita dignificar estos espacios de formación de docentes para las escuelas rurales de nuestro país, de que tengan mejores condiciones, y para tal propósito se acordó integrar una mesa de trabajo para identificar las necesidades de cada una de las normales rurales. Reconocer que las normales rurales son espacios de formación docente y que contribuyen a la formación y a la educación de la niñez, especialmente en las zonas rurales de nuestro país. Finalmente, reiteré mi firme compromiso con el Estado de Derecho y que habríamos de llevar a profundidad y a fondo las investigaciones que se vienen realizando. Como lo ha reiterado en distintos espacios, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Acordamos, como ellos lo han recogido ya de mis distintas posiciones y de diferentes posicionamientos que sobre este tema he venido haciendo, que habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley, tope donde tope. Quiero hacer aquí un público reconocimiento a este espacio que me ha permitido, sobre todo, recoger sentimientos de cada uno de los familiares, sus expresiones de dolor y de angustia, de consternación y de indignación que personalmente comparto. Y por ello, este ha sido un espacio que busca generar confianza para que realmente en el alcance a las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República nos permita, como punto prioritario, dar con el paradero de los jóvenes estudiantes hoy desaparecidos y apoyar otros temas que ustedes podrán conocer en el documento que he signado junto con el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, quienes me acompañaron en este encuentro, además de otros funcionarios de dependencias del Gobierno de la República, de estas mismas dependencias, de la propia Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Hemos escuchado el mensaje íntegro de Peña Nieto sobre la reunión de ayer de varias horas con los familiares y los abogados de los jóvenes desaparecidos, muertos y heridos del suceso trágico de Iguala, de esta normal de Ayotzinapa. Le propongo a nuestros invitados esta mañana que Santiago Aguirre, que es el abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde ayer dieron su conferencia de prensa, pueda leer. Les propongo que pueda leer lo que firmó Peña Nieto, lo que firmaron ustedes y a lo que se comprometen sobre el caso de los jóvenes. Santiago, te propongo la lectura. Claro que sí. Es una minuta con varios puntos, con
10 puntos en específico. El primero de ellos hace alusión a la búsqueda en vida de los normalistas y dice así: el Gobierno de la República profundizará y en su caso rediseñará el plan de búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles en relación con los hechos referidos y que detalla las acciones realizadas y la estrategia que seguirán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal para la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El objeto es intensificar dichas acciones y en especial centrarlas en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas. El segundo gran acuerdo tiene que ver con evitar las filtraciones a la prensa y el trato digno a los familiares y dice así: se establecerá una comisión mixta de seguimiento e información integrada por personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y de Segov a fin de establecer mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones. Ninguna dependencia del gobierno federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación sin notificar previamente a esta comisión por conducto de la persona que para este efecto se designe. El tercer acuerdo tiene que ver con afianzar las condiciones de las peritas independientes en antropología forense y dice así: el Gobierno de la República y la PGR continuará brindando todas las facilidades y apoyos al equipo argentino de antropología forense habilitados ya en la investigación para que puedan ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de identificación de todos los hallazgos que requieran pericial en la materia de especialidad de dicho equipo. El cuarto acuerdo hace alusión a la no criminalización de los integrantes de la Normal y dice así: el Gobierno de la República reconoce a los integrantes de la Normal Rural como una comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos y en esa medida se le respetarán todos sus derechos humanos, su honra y su reputación. Asimismo, se velará por el cumplimiento del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es el artículo sobre la secrecía de las investigaciones, para garantizar justamente la secrecía en términos de ley. El quinto acuerdo hace alusión al acceso pleno a las constancias de los expedientes y señala lo siguiente: la PGR se compromete a garantizar el debido proceso, así como a continuar facilitando la coadyuvancia de las personas que en la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad. Se obtendrán y entregarán copias de los procesos penales seguidos ante los jueces competentes con motivo de los hechos referidos en esta minuta. Asimismo, se realizará una reunión con los representantes de la coadyuvancia para analizar si hay necesidad de traer investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a fin de evitar una doble investigación sobre los hechos, siempre y cuando dicha atracción sea jurídicamente procedente. El sexto acuerdo hace alusión a la ampliación de las investigaciones en curso y señala lo siguiente: en el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República y las dependencias del Ejecutivo Federal se comprometen a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación a los hechos materiales de esta minuta. De igual manera, se integrará un grupo de trabajo con la PGR para analizar los casos planteados durante la reunión respecto de los hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011. Este antecedente de impunidad que la Normal ha señalado fue un aliciente para lo del 26 de septiembre. El séptimo acuerdo se refiere a la atención fundamentalmente de las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en los hechos y dice así: el Gobierno de la República a través de la Segov ha presentado un plan de atención victimal en relación con los hechos y los representantes de las víctimas han acordado que darán respuesta a dicho plan. Con independencia de lo anterior, el Gobierno de la República, en términos de lo dispuesto en la Constitución, tratados internacionales y Ley General de Víctimas, se compromete a la reparación integral del daño respecto de las víctimas u ofendidos en los casos de las personas fallecidas en los hechos. El punto octavo se refiere a las personas que resultaron lesionadas en los hechos y dice así: el Gobierno de la República, en los términos de la Constitución, tratados internacionales y Ley General de Víctimas, se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas. El noveno punto se refiere a atender las causas estructurales de este conflicto y señala que el Gobierno de la República se compromete a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las normales rurales en el país. Y el décimo punto se refiere a
a la asistencia técnica que el día de hoy terminará de acordarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender tanto el caso Ayotzinapa como las condiciones estructurales que impiden la investigación a fondo de la desaparición forzada en México, y dice así: en relación a la asistencia técnica que el Estado mexicano y los peticionarios de las medidas cautelares solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acordó instruir a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo ante dicha Comisión Interamericana el día de mañana, es decir, el día de hoy, para que se agilice el convenio que materialice dicha asistencia técnica en los términos que se acuerde entre los peticionarios y el gobierno federal. Se reitera el compromiso de recibir la asistencia técnica en relación a los hechos referidos en este párrafo. La minuta es firmada por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, Procurador General de la República, consejero jurídico del Ejecutivo, jefe de la Oficina de la Presidencia, por la Comisión de las 43 familias, un grupo representativo de padres, y por el Comité Estudiantil de Ayotzinapa Guerrero, un grupo representativo de estudiantes. Que son Melitón Ortega, José Alfredo Galindrés, Bernabé Abraham Gaspar, Felipe de la Cruz Sandoval, Epifanio Álvarez Carvajal, Blanca Luz Nava Vélez, Mario César González Contreras, Hilda Hernández Rivera, y por el Comité Estudiantil de Ayotzinapa Guerrero, David Flores Maldonado, Manuel Vázquez Arellano y Agustín Chocolate Salazar. Son las personas que fueron nombradas por estas familias, por estas 43 familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, este chico de 18 años que junto con los otros chicos se encuentra en este momento en condición de desaparecido. Don Emiliano, ¿qué le pareció todo? ¿Qué le pareció la reunión con Peña Nieto? ¿Qué dice una mañana después? Pues para mí, verdad, en lo personal, pues pues algo que no me movió, verdad, de la reunión que tuvimos con el presidente. Yo esperaba algo más eficaz, algo más con ganas, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues vamos a ir y los encontraremos en poco tiempo, ¿no? Que se hubiera ese ánimo. Yo es lo que esperaba de escuchar de un presidente, ¿no? De México, que nos representa, ¿no? Pero pues desgraciadamente a mí me decepciona, porque eso lo he oído, lo que escuchamos de su boca, lo he oído en Chilpancingo con los otros representantes en Acapulco. Para mí, definitivamente, no pasa nada, ¿no? 5 horas. No esperé, yo esperé algo más sorprendente, más algo que me tuviera algo un poquito con una esperanza, ¿no? Dijera, no, pues sí, es el presidente. La reacción de él, ¿verdad? Para mí, en lo personal, estoy igual como el principio, ¿no? Porque, pues, la reunión a los 33 días, de haber sucedido los hechos, y no porque él hubiera querido, ¿verdad? Recibirnos. Todo esto se logró gracias a la participación de todos los medios de comunicación, también podemos decir, ya sea de la República Mexicana, de la presión del extranjero, ¿no? Y por parte de nosotros. O sea, no fue porque dije, no, pues, que haya salido por él mismo, ¿verdad? Que hubiera sido en el momento. Pues para mí, ¿verdad? Me decepciona, ¿no? Como gobierno que son, les falta mucho, ¿no? Para representar a una sociedad que exigimos, ¿verdad? Como le dije a él, ¿no? Yo no le vengo a pedir un favor, no, le vengo a pedir justicia como ciudadano mexicano que soy. Que por ley yo siento que me corresponde exigir, ¿no? No le vengo a pedir limosna ni nada. ¿Por qué? Porque principalmente, como digo, fue personas del gobierno que cometieron el atropello gravemente hacia nuestros hijos, nuestros jovencitos, indefensos, ¿no? Entonces, pues por eso, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad? Que pues hubiera algún resultado, ¿no? Más, rápidos y precisos, que haya una movilización muy eficaz, como le he dicho, ¿ah? Don Nicolás Andrés Juan, padre de Edgar Andrés, que es uno de los normalistas que resultó herido. ¿Con qué se queda usted, don Nicolás, después de la reunión con Peña Nieto y parte de su gabinete? Creo que la exigencia en estos momentos, como lo he dicho en otras ocasiones y ayer se lo mencioné,
es la atención médica primordial ahorita para mi hijo, y sobre todo que... ¿Cómo está su hijo? Pues gracias a Dios, después de la primera cirugía, está evolucionando de manera favorable, ¿sí? Gracias también a la atención que le han brindado en el hospital y los apoyos, ¿no? Pero como le he dicho reiteradamente, eso no minimiza el dolor, la angustia de ver a mi hijo en una cama en el hospital. El sufrimiento que día a día, cuando le hacen las curaciones, se retuerce de dolor, ¿sí? Las heridas que le han hecho a causa de las operaciones, ¿sí? La traqueotomía, una sonda en el estómago. Le tuvieron que abrir la parte del tobillo para extraerle parte del hueso y hacerle la reconstrucción en el paladar. Una serie de cicatrices, sí, que apenas va sanando. Todo eso me duele y me dan ganas de llorar, sí. Porque la verdad es triste ver que a los estudiantes que buscan el progreso, buscan la superación, sean reprimidos por el Estado, ¿sí? Y como lo mencioné al presidente licenciado Enrique Peña Nieto el día de ayer, lo más triste es que veamos a militares que deberían de estar al servicio de la comunidad, impidieron, ¿sí?, la inmediata atención de mi hijo a un hospital, y eso le iba a causar la muerte. ¿Cómo fue eso? Según el maestro que apoyó a mi hijo y al compañero que apoyó también a mi hijo en ese momento, Omar, aquí presente, sí, que ahorita lo escucharemos. Cuando ellos tenían la intención de sacarlo de ahí y llevarlo a un hospital, los militares lo impidieron, dejándolo ahí sangrándose por más de 2 horas. Cuando mi hijo llega al hospital, estaba a punto de asfixiarse y morirse, ¿sí? Tuvieron que hacerle la traqueotomía de urgencia para que pudiera salvarse la vida. Eso me indigna bastante, ¿sí?, de ver de que, por eso le pedí al licenciado Enrique Peña Nieto que hiciera las investigaciones el por qué los militares actuaron de esa manera, ¿sí?, cuando debían de ellos de prestar el servicio. Según ellos solicitaban el servicio de una ambulancia que nunca llegó, ¿sí? Querían recibir la atención en una clínica cercana y lo impidieron. Creo que no se pudo, y eso iba a provocar la muerte de mi hijo, ¿sí? Afortunadamente, las fuerzas de un joven, yo creo que le ayudaron la fortaleza de un joven le ayudaron a poder soportar y aguantar para poder salvar la vida. Omar García, tú eres normalista, eres integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, estuviste ahí, estás en posibilidades de contar de manera muy directa precisamente lo sucedido de cabo a rabo, y bueno, pues ahora, después de la entrevista de más de 5 horas con Peña Nieto y parte de su gabinete, ¿qué nos dices esta mañana, Omar? Bueno, primero, sí estuve ahí en los hechos, en el segundo ataque a los compañeros, a nosotros. Uh-huh. Por parte de gente desconocida. Estábamos acorralando la zona, dado que no había llegado ninguna corporación a asegurar las evidencias. Cuando pues estuvimos 2 horas tratando de comunicarnos con los medios de comunicación, pidiendo ayuda a otras organizaciones, los medios nos decían que no podían llegar porque les habían prohibido de parte de la presidencia municipal. Nos enlazamos por radio también y pues no nos contestaban con el mismo argumento de que el gobierno estatal había prohibido. ¿Estatal o municipal? Estatal y municipal. A ver, ¿cómo fue eso?
¿Cómo fue la conversación de ustedes con los medios, a quienes llamaban, a los medios locales? A los medios locales, a los ¿Qué del les estado dijeron? de Guerrero, que no podían ir a cubrir el caso porque les habían prohibido. ¿Prohibido es la palabra? Sí, prohibido. Así ¿Desde el nos Estado? dijeron. Desde el Estado y desde el gobierno municipal. Así nos decían. En verdad, los únicos que nos atendieron fue la radio de la universidad. O sea, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es un poco más abierta y más accesible pues a la población. Fueron los únicos que nos estaban atendiendo por radio. Como a las 2 horas finalmente empezaron a llegar algunos medios de comunicación, algunos periodistas de la prensa local a tomar la nota, a sacar fotografías, a entrevistarnos. Y fue cuando ocurrió el segundo ataque, pues. Cuando ustedes ya estaban, cuando habían logrado convocar a algunos periodistas y ya estaban ustedes hablando con los periodistas, es en donde se da exactamente el segundo ataque, Sí, que es donde tú estabas ahí. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fue muy repentino. Nosotros no sabíamos. ¿Dónde estaban ni ustedes nos con la prensa? esperábamos. Estábamos en el lugar de los hechos, en la esquina de la calle Juan N. Álvarez y el Periférico Norte. ¿Con cuántos periodistas estaban? ¿Te acuerdas? Eran unos 5 o 6 de diferentes agencias. ¿De medios locales? Sí, de medios locales y del estado. También estaban algunos maestros de la Coordinadora Nacional. ¿Y ustedes estaban en ese momento hablando con los periodistas? Sí, estamos hablando. en ese Algunos momento? estaban hablando con ellos, otros estábamos por la radio, comunicándonos con nuestros padres de familia, hablando entre nosotros. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo fueron las cosas ahí? Pues repentinamente empezaron nuevamente los balazos, pero se escuchó el ametrallamiento. Pues. ¿Eran los mismos de la primera agresión o eran distintas personas las que disparaban contra los estudiantes? Es lo que no supimos ya. Nosotros no pudimos percatarnos de quiénes eran porque estaba oscuro. La carretera que entra de Telolapan a Iguala por el Periférico Norte estaba totalmente oscuro, el lugar de donde solamente se veían las ráfagas, pues, los disparos que salían de la oscuridad, pero no pudimos ver de quién se trataba. Pero no directamente contra ustedes. Directamente. En esta segunda en esta segunda agresión directa a los estudiantes, ¿qué resultó? ¿Resultaron los chicos muertos? Resultaron muertos los dos muchachos. compañeros, más el compañero Julio César Mondragón Fuentes, que se lo llevaron. Quiero señalar que a él se lo llevaron ahí cerca a unos 150 metros y lo desollaron. Pero lo desollaron porque cuando lo sometieron, lo agarraron, él tuvo la valentía de escupirle en la cara al agresor. Así lo hizo. ¿Cómo los vieron? ¿Estaban ahí? Lo vieron los compañeros, que no se atreven a hablar. Muchos de los compañeros que todavía alcanzaron a ver eso. La imagen que circuló de esta persona es verdaderamente estremecedora. Su rostro arrancado, literalmente. ¿Ese es el chico? Sí. ¿Esa imagen que circuló, esa imagen corresponde a tu compañero? Sí, él es. ¿Y quién hizo una cosa así? Pues es lo que no podemos explicar. Nosotros hemos visto diferentes formas de actuar, de crimen organizado y otras más. Nosotros creemos que lo hicieron precisamente como una maniobra para que, dado que en el primer momento habían sido los policías municipales, quisieron dar la impresión en el segundo momento de que realmente había sido la delincuencia organizada. Pudo haber sido una maniobra. Lo que queremos recalcar es que durante ese tiempo el ejército ni sus luces, después de que ocurrió la segunda balacera y cuando cayeron los 2-3 compañeros que hoy fueron asesinados, ahora sí se aparece el ejército. ¿En qué momento apareció el ejército exactamente? Después de la balacera de las 12:30 de la segunda, nosotros yo corrí con un grupo de 27 compañeros a buscar refugio, a buscar atención precisamente para Edgar Andrés Vargas. El papá de Nicolás. Precisamente todos los nos llevábamos cargando, estaba gravemente herido. Nos dijeron ahí adelantito hay un hospital, nos decía la gente, ahí hay un hospital, el Hospital Cristina. Fuimos, pedimos que se nos atendiera, no nos quisieron atender porque según ya eran altas horas de la noche, no había el personal adecuado y pedimos que por lo menos nos dejaran entrar, dado que nos andaban persiguiendo. Y entonces sí, el personal de guardia nos dejó entrar y al poco rato llegó el ejército.
acusándonos de allanamiento de morada, con lujo de violencia, cortando cartucho, dándonos culatazos al pecho, quitándonos los celulares, revisándonos pues, como los peores delincuentes. Y al compañero que estaba herido también lo sometieron. Y nosotros nos acercábamos, le decíamos, oiga, no están viendo que está herido, no están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo porque nos han atacado los policías municipales. Y fue ahí donde nos dijeron, pues ustedes se lo buscaron. ¿Ustedes se lo buscaron? Sí, ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. O sea, una criminalización es reflejo de la criminalización que le han insertado en el pensamiento de las fuerzas del orden aquí en nuestro país. Luego nos pidieron nuestros nombres a todos y nos fotografiaron a todos y nos dijeron algo muy claro y que para nosotros o personalmente para mí empieza a cobrar un poco de sentido. Nos dijeron, dennos sus nombres reales, porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar. ¿Cómo? Así nos dijeron. Y bueno, muchas personas que se acercan a nosotros nos dicen ahora, oigan, ¿no se han preguntado qué estaba haciendo el ejército en esas 2 horas previas al segundo ataque? ¿No saben que durante la Guerra Sucia y la historia de México, los expertos en desaparecer personas son precisamente el ejército? ¿O es precisamente el ejército? ¿No se han preguntado por qué han pasado 33 días y no hay ninguna pista del paradero de sus compañeros? Es lo que nos han preguntado y realmente esa tesis empieza a cobrar sentido por lo que nos dijeron, por lo que hizo el ejército, porque no se apareció en todo ese tiempo, por la omisión que tuvieron estando a escasos 5 minutos del lugar, por todo lo que sabían que estaba ocurriendo en Iguala ya de años y estaban coludidos ahí con la delincuencia organizada. Yo soy de una zona donde abunda la delincuencia organizada. ¿De qué zona eres? De la sierra. De la sierra. Yo soy de allá y yo vi con mis propios ojos muchas veces desde niño matarse entre unos y otros. Vi cómo la gente tiene que irse a Estados Unidos, algunos chavos, algunos tienen que enfilarse pues con el crimen organizado y el ejército ahí anda, el ejército nada más le dan su mochada y se retira. Yo también fui de peón con la gente, mis compañeros, los de mi pueblo, todos crecimos así, yendo de peones con los que siembran amapola y todo eso, y no me da miedo decirlo, porque así crecí. Entonces, siempre llegaban a arreglos con los narcos, pues, y siempre omitían. El ejército mismo le enseñaba a disparar a los niños. Entonces, pues hay muchas cosas que están ocurriendo en Guerrero y que, pues, quedan registrados en la memoria de todas las personas, de todos los niños. Los que no tienen chance de estudiar van a parar ahí o van a Estados Unidos. Necesariamente. Innecesariamente. Es un problema fuertísimo en el Estado y lo hemos señalado con mucha claridad, pues. Omar García, Nicolás Andrés Juan, Emiliano Navarrete y Santiago Aguirre, permítanme hacer una pausa y regresamos en esta mesa, en esta conversación. Donde estamos hablando con Omar García, que es normalista, integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, a quien acabamos de escuchar hace unos minutos en una narración tremenda, con don Nicolás Andrés Juan, que es el papá de Edgar Andrés, normalista, que se encuentra pues herido, como sabemos, don Emiliano Navarrete, que es el padre de José Ángel Navarrete, este chico de 18 que está desaparecido, y con Santiago Aguirre, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vaya narración la tuya, Omar, que nos has dejado desde luego con más información y con un panorama desolador por lo que ha sucedido en Guerrero. ¿En cuántos años? ¿En cuánto tiempo? Déjenme ir a un tema importantísimo. Uno de los primeros asuntos, y probablemente quiero adivinar, lo primero que le habrán planteado a Peña Nieto ayer y a su gabinete es las versiones que han circulado sobre ustedes, sobre lo que está en el trasfondo de esta situación trágica.
y el tema del crimen organizado y la delincuencia y los narcos y todos estos asuntos. Hay versiones que han corrido en medios de comunicación y versiones que han sido divulgadas, obtenidas pues de algún tipo de autoridad, porque los medios en todo caso recibirían algún tipo de información de las propias declaraciones de los delincuentes o presuntos delincuentes detenidos. Y bueno, a ver, les pregunto abierta y claramente, básicamente a los tres, no a Santiago, que es el abogado y que está en otra lógica, pero digamos, les pregunto, Emiliano, Nicolás, Omar, sobre el narco, sobre si efectivamente hubo o no una infiltración, como se publicó en los camiones donde iban los jóvenes, sobre los Guerreros Unidos y los Rojos. A ver, Omar, perdón que regrese contigo, pero el que está directamente con la narración de lo que sucedió, ¿qué dices de eso? ¿Estaban en los camiones gente que no era de ustedes? ¿Había armas en los camiones? No, no había armas, no había gente infiltrada con nosotros. Todas esas versiones son pues una ofensa para los padres de familia y para nosotros. Hemos llegado a la normal casi por oportunidad única. En la vida. En la vida, como una salida a toda la situación social del estado de Guerrero, a las carencias. Hoy en Guerrero, pues 1 de cada 10 campesinos llega a la universidad. O sea, es muy poco. Y realmente para que ahora nos salgan con que somos o tenemos vínculos con la delincuencia organizada, pues realmente no se vale. Se lo decimos porque nosotros fuimos a declarar, la PGR nos pidió que declaráramos. Nos tuvieron 8 horas declarando. Y todas esas declaraciones siempre iban encaminadas y volvían a las mismas preguntas. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué opinas de los Guerreros Unidos? O sea, mucha que no tenía nada que ver con el asunto y con el atropello que habíamos vivido el 26 de septiembre. ¿Qué música escuchas? Pues escucho de todo lo que se escucha. No, dijo que el Ministerio Público les preguntó sobre la música incluido. Eso fue una ofensa todavía más grande. Nos preguntó qué música escuchamos y nos dijeron que, dadas las investigaciones que habían hecho de los celulares, números celulares que les habíamos pasado para que trataran de rastrear el paradero de nuestros compañeros, dicen, oigan, pero ¿por qué escuchan a la Tracalosa? ¿Qué es la Tracalosa? Y oigan, ¿por qué o qué? Dicen, no, pues la Tracalosa acá toca puro narcocorrido. Y les dijimos, oigan, ¿qué muchacho en los barrios pobres de las ciudades, en las comunidades rurales, no escuchan narcocorridos? Si ustedes mismos fomentan la narcocultura y la dejan expandirse por todo el país, ¿de qué nos vamos a estereotipar? La gente no quiere ser maestro, no quiere ser arquitecto, no quiere ser doctor. Los chavalillos no quieren ser eso. Yo soy maestro, estoy estudiando para maestro, practico en aulas de clase. Se les pregunta a los niños, oye, ¿qué quieres ser de grande? No falta el niño que dice, yo quiero ser narco. Así estamos en México. ¿Por qué? Porque el estereotipo de ser narco y la abundancia de material audiovisual, películas, vayan a las tiendas de cualquier rancho, de cualquier municipio pobre y van a ver pura película de Mario Almada, de Agustín Bernal, de todos esos que hacen pura película de narco. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer los muchachos si lo demás no está difundido? Don Emiliano Navarrete, ¿qué dice de todo esto? Pues ¿les dicen o narcos o guerrilleros a sus hijos? Pues sí, yo escuché comentarios de que estaban involucrados pues con los narcos, ¿no? O iban gente infiltrada ahí con ellos. Pues yo digo, no tengo estudios, ¿verdad? Pero no soy tan tonto para creerme esa tontería que divulgan, ¿no? Si hubiera infiltrados de gente mala adentro en los autobuses, no irían desarmados. Entonces hubieran muerto, yo creo que todos los policías esos que agredieron. ¿Por qué? Porque como dicen que cargan mejores armamentos los narcos que los policías. Entonces es algo tonto de que nos quieran o le quieran sembrar a la sociedad esa idea. ¿Por qué? Porque ya dijeran por ahí están dando patadas de ahogado, ¿no? Así de fácil, ¿no? Como yo en lo personal conozco
conozco a mi hijo. O véame a mí, si tengo cara de maleante o de una persona pues nociva para la sociedad. No, para mí esos comentarios, ¿verdad?, sobre nuestros muchachos están fuera de contexto, puedo decir. Don Nicolás Andrés Juan, ¿qué dice usted de todo esto? Pues es imposible, ¿no?, creer que nuestros muchachos estén vinculados con esos grupos delictivos, porque conocemos a nuestros hijos, cada padre conoce y yo conozco a mi hijo, y en ningún momento dentro de las pláticas, las conversaciones que yo he tenido con mi hijo, nunca me ha mencionado nada de eso, ¿sí? Siempre a lo que viene a estudiar, ¿sí?, a sus prácticas. Precisamente esa noche, como a las 8 de la noche, yo tuve una conversación con mi hijo, ¿sí? Estuve platicando por teléfono. Esa misma noche. Esa misma noche, como a las 8. Y platicábamos acerca de unas prácticas que ellos estaban antes de que sucedieran las cosas. O sea, estaba él en Iguala, sí. Hablaron por teléfono usted y su hijo. Así es. ¿Y qué le contaba a su hijo? ¿Qué estaban haciendo ahí? A ver, cuénteme. Mi hijo estaba en su cubículo, que me dice, porque yo siempre le pregunto, oye, ¿dónde estás? Y dice, estoy en mi cubículo. Y esto en la escuela. En la escuela, sí. Y me dice, precisamente, voy a necesitar un apoyo económico, porque la próxima semana vamos a ir por contenidos y vamos a tener prácticas. Su chico tiene 18 años, ¿no? Para darle edad. Sí. ¿Y qué más le contó? Y le digo, sí, hijo, sí, no lo tengo ahorita a la mano, pero mañana haré todo lo posible por conseguirlo y te lo voy a mandar, ¿sí? Y estuvimos platicando de manera amena con mi esposa y él, ¿sí? Y lejos de imaginarnos lo que iba a suceder o lo que nos iban a decir a las 2 de la madrugada. En el momento, de manera cortante, dijo, mañana les marco, uh-huh. ¿Sí? Tengo que hacer un trabajo. Y se cortó la llamada. Yo supongo que en ese momento llega la información a la escuela, en donde quizás los reúnen para dar la información de lo que estaba sucediendo, por lo mismo que a iniciativa de él cortó la llamada y dejamos de conversar. Y ya no supe más hasta las 2 de la madrugada que recibo la llamada telefónica en donde Omar, ¿sí?, me dice, ¿usted es el papá de Edgar? Le digo, sí. ¿Qué pasa? Y me dice, su hijo está herido. Hubo un enfrentamiento con policías y su hijo está herido. Es desesperante escuchar eso en medio de el sueño tranquilo, que tiene uno un descanso tranquilo, y de repente que te digan tu hijo está herido. Yo lo único que le pregunté, ¿qué parte está herido? En la cara, en la mandíbula. No me va a dejar mentir, yo se lo pedí, amigo, le digo, como sea, te pido el favor que lo auxilies y que lo lleves a un hospital. No lo dejes solo, ¿sí? Enseguida, me dijo, háblale a Edgar, le voy a poner el teléfono porque él no podía hablar. Le puse el teléfono y yo le di ánimos a mi hijo para que soportara y pudiera llegar a un hospital. Inmediatamente fue desesperante, su mamá lloraba, sí. No teníamos suficiente recurso para viajar porque, pues, es largo el trayecto. Tuvimos que conseguir un dinero a horas de la noche, uh-huh, de la madrugada, y salimos allá aproximadamente como a las 3 de la madrugada. Para llegar a las 4 de la madrugada del día domingo, ¿sí?, que son 24 horas aproximadamente, con angustia. Y al llegar a ese lugar, a Iguala, pues la verdad fue impactante ver las condiciones en las que estaba nuestro hijo, sedado por la anestesia, a lo mejor
estaba dormido, llenos de aparatos y todo. Y la verdad, y las esperanzas de vida que nos dio la doctora fueron mínimas o nada, porque nos dijo: prepárense para cualquier cosa, que de hoy a mañana puede pasar cualquier cosa. La verdad, eso fue muy desesperante, angustiante para nosotros como padres. Sí. Déjeme, don Nicolás, Omar, Emiliano, Santiago, regresar en esta mesa después de la pausa. Seguimos hablando con familiares y gente cercana a los jóvenes desaparecidos, heridos, muertos de Ayotzinapa. Volvemos un momento. Estamos en esta mesa con Emiliano Navarrete, el papá de José Ángel, este chico desaparecido de 18 años, con Omar García, quien hemos escuchado con mucho interés como normalista, que has tocado unas fibras tremendas. Desde luego también tú, Omar García, viviendo tan directamente, siendo parte de la comunidad de Ayotzinapa y de haber vivido lo que viviste y que lo has narrado. Y con Nicolás Andrés Juan, desde luego, con la narración que nos ha hecho el papá de Edgar Andrés. Me detengo un segundo, Santiago Aguirre, como abogado. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha jugado un papel muy importante. Ayer mismo fue un factor fundamental para que ustedes pudieran hablar ante los medios y que su mensaje pues se registrara como se está registrando muy ampliamente en este país. Santiago Aguirre, dos asuntos fundamentales. Regresemos al punto. Peña Nieto firma estos puntos. Su procurador, el secretario de Gobernación, el gobierno federal firma estos compromisos. Y hay dos asuntos fundamentales que me gustaría regresar a ellos, Santiago. Uno, que la búsqueda sea fundamentalmente la búsqueda en vida de estas personas. Estamos viendo cómo el tema de las fosas, que es estrujante, ha dominado, digamos, no solo la información, sino la propia, al parecer, actuación de las autoridades de buscar en estos lugares de Guerrero que hay fosa tras fosa, cuerpo tras cuerpo, estudios de ADN que no acaban de resultar todavía convincentes, los que se han dado a conocer hasta el momento. Falta saber qué dicen las forenses argentinas. Y entonces están dos asuntos principales, Santiago: la búsqueda en vida como un redireccionamiento, digamos, de la estrategia gubernamental, y una asistencia técnica internacional. Ustedes están pidiendo que, dado lo que ha pasado en más de 30 días, se requiere que vengan también otros de fuera, además de los argentinos. ¿Qué están planteando? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué se espera, Santiago, en algo que es el correr de las horas, de los minutos, en algo urgente? Muchas gracias, Carmen. Pues después de las palabras de Omar, de los señores padres de familia, es poco e insuficiente lo que uno pudiera complementar. Desde la perspectiva del Centro PRO, y quisiera destacar del Centro Tlachinolan, que son quienes localmente hacen todo el trabajo y quienes exponen la vida acompañando este caso, estamos posiblemente ante el hecho singular de violaciones masivas a derechos humanos más grave de los últimos 40 años en México. Ese es el tamaño del problema. Y en esa magnitud, evidentemente, hay múltiples asuntos que tocar. Por eso es una minuta con 10 puntos. Y quizá esa pluralidad de puntos no permita ver en realidad la jerarquización que se hizo ante el presidente de los puntos centrales de los papás, que son los que tú señalas. En primerísimo lugar, la presentación con vida de los normalistas. Hubo un emplazamiento muy claro de los padres a decir: han pasado 33 días, la intervención del gobierno federal fue tardía y nuestra exigencia es clara. Queremos vivos a los normalistas ya, porque fue vivos que se los llevaron. Necesitamos una respuesta inmediata y no continuaremos en diálogos que no remitan a esa localización de los normalistas. Y eso se expresó bajo esta formulación de rediseñar la búsqueda en vida. Los padres, las madres de familia externaron su hartazgo de toparse en los medios con noticias de hallazgos de fosas. La demanda central fue: ya no queremos búsqueda de fosas. No puede ser que estemos en un país donde es una buena noticia que se encuentre una fosa con 28 cuerpos y que no sean de los compañeros normalistas. Entonces, ahí hay un planteamiento muy claro de búsqueda en vida.
tenemos que aterrizarlo con el gobierno federal, cómo van a ser los mecanismos. Y justamente vinculado con ese punto inicial está lo segundo, que es la asistencia técnica, que hoy se terminará de formalizar ante la Comisión Interamericana, que tiene que ver con que una comisión de expertos internacionales especializados en desaparición forzada, en la investigación de indagatorias complejas de vínculos entre crimen organizado y gobierno, pueda hacer una verificación técnica de la investigación del caso Ayotzinapa, pueda hacer una revisión que incluya los temas forenses, que incluya los temas de búsqueda, que incluya las líneas de investigación, pero también que pueda formular recomendaciones sobre cómo el Estado mexicano se enfrenta a las desapariciones forzadas. Los padres de familia claramente le dijeron ayer al presidente que esto tiene que ser un punto de inflexión en términos de cómo se procesan las desapariciones forzadas, que si hoy desaparecen 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque ayer desaparecieron a 5 personas en Nuevo León, 10 en Tamaulipas, otro tanto en otros estados, y que eso es lo que ya no puede seguir ocurriendo. Entonces, esta comisión internacional tiene en primerísimo lugar la obligación de fortalecer la investigación del caso Ayotzinapa para localizar con vida a los compañeros desaparecidos, y en segundo término de contribuir a que este sea un punto de no retorno en términos de cómo se investigan las desapariciones forzadas en México. Desde luego, como señalas, en la medida en que van pasando los días, el desgaste de los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos es mayor. No hay ni siquiera palabras que alcancen para nombrar ese dolor, y por eso el emplazamiento es muy claro. Se requiere que los estudiantes sean presentados con vida y que sean presentados con vida ya, porque así fue como fueron llevados, y fueron llevados por agentes del Estado. En ese sentido también los familiares fueron muy contundentes en señalarle al presidente de la República: estamos ante un hecho de desaparición forzada que compromete la responsabilidad internacional del Estado y frente al cual tiene que haber una respuesta de Estado con justicia, con verdad, con reparaciones, porque no se podrá aceptar otra respuesta frente a algo de esta magnitud. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Está el alcalde Abarca, está el gobernador Aguirre, está lo que ha dicho el padre Solalinde, están muchos asuntos de los cuales después de la pausa les pregunto. Bueno, las versiones, terrible, y sé que terrible para ustedes, siendo directísimamente las personas que están relacionadas con estos jóvenes desaparecidos o heridos o muertos en los hechos de Iguala. Pero hablemos de ello, hablemos, don Emiliano, de estas versiones, de lo que causó un gran estremecimiento en la sociedad mexicana al escuchar a un hombre como Alejandro Solalinde, el sacerdote fundador y director del albergue Hermanos en el Camino, que ha dicho que obtuvo información de gente que le narró cómo sucedieron las cosas. Él mismo ha pedido disculpas por no haber ido con ustedes antes de decir lo que dijo. Él mismo ha dicho que pues da paso a que pueda coadyuvar de la manera que se pueda, pero incluso estuvo estos días en una situación donde finalmente se retiró del lugar a petición, al parecer, de ustedes mismos. ¿Qué me dice don Emiliano Navarrete de las narraciones del padre Solalinde, de lo que ha sucedido, de las versiones que corren? ¿Qué me dice, Emiliano? Pues mire, verdad, yo de los rumores del señor que dice, ¿verdad? que al parecer yo no oí las noticias anteriormente, ¿no? Uh-huh. Nomás lo supe por los compañeros de ahí, que decía que él tenía pruebas, que había visto, ¿no?, de que los muchachos estaban fallecidos. Pero yo pues siempre he estado en mi mente acá derecho. No me desvío por lo que digan los demás. Entonces pasó el tiempo y yo ese día que fue él al parecer fue a la normal. Y yo ese día no estuve en la normal. Entonces una persona tenía una información según que sabía dónde estaban los muchachos, ¿no? Por cierto que pues da vergüenza que lucren con el dolor ajeno. Me cobró 1,200 pesos para darme una dirección de donde estaban, según los muchachos. Una persona de Chilpancingo. ¿Quién? ¿Un policía? ¿Quién? No, es una persona común y corriente, ¿verdad? ¿Le cobró por eso? Ese que vive en Colonia Independencia, ¿verdad?
Entonces yo ese día fuimos a ver, me dio la dirección y que estaban aquí en Pueblo Viejo, en Iguala, ¿no? Uh-huh. Y como yo he asistido, ¿verdad? Con gendarmería y federales he asistido a las búsquedas. Entonces fui a ver al señor, le pagamos el dinero y hablo con el comisionado Enrique Galindo. Uh-huh. Entonces, pues, por parte de ellos, ¿verdad? Pues no puedo decir nada malo porque pues, las veces que les he hablado, pues, me han brindado la ayuda para asistir a los puntos que nosotros como padres nos han dicho, ¿no? Total, le hablé yo a él, ¿verdad? Y nos puso un helicóptero en Chilpancingo que nos trasladó a Iguala, y de ahí los de gendarmería nos fuimos hasta Pueblo Viejo, ¿verdad? Donde nos habían dicho que ahí estaban en una casa, ¿no? Pues sí, llegamos, ¿verdad? Cerca del cerro y pues, desgraciadamente, pues no hubo nada, ¿no? Entonces a mí me habla, ¿verdad? Mi esposa ya como a las 2 de la tarde, dice que estaba el padre allá, ¿no? Y aquí está el padrecito. La verdad, en ese momento yo estaba tan enojado que le dije, ojalá y esté ahí ahorita que yo llegue, que lleguemos, ¿no? Porque fuimos con 4 padres, porque ya me cansé de que la gente lucre con el dolor ajeno, porque pues ya habíamos ido, ¿verdad? Por un señor de asegurarnos de que ahí estaban, ¿verdad? Y no era cierto, nomás se aprovechó de la situación de nosotros. Y todavía este señor, viene a decirnos, pues hasta en el propio lugar de donde estamos. Para mí era humillante y pues, me dio mucho coraje, ¿verdad? Quería llegar, ¿verdad? Para decirle, pues lo que yo sentía de él, ¿no? Como servidor de Dios, ¿no? Lo que si se puede decir así es, y así son los servidores de Dios también, imagínense. Entonces, definitivamente, si él sabía, ¿verdad? Algo lo hubiera comentado desde el principio, asistido al lugar de donde se debería de haber dado la información, no primero presentar a los medios, ¿no? Es como llamar la atención, hacerse publicidad y para mí no su información que tenga no vale para mí. Don Emiliano, bueno, regresamos después de la pausa para escuchar a Nicolás, a Omar y a Santiago. Volvemos. Entramos en la parte final de esta mesa con don Emiliano Navarrete, el padre de José Ángel, este chico de 18 que está desaparecido y que esperemos aparezca pronto con vida, junto con los demás compañeros de la Normal de Ayotzinapa, Omar García, normalista e integrante de este comité estudiantil, Nicolás Andrés Juan, papá de Edgar Andrés, normalista herido, y Santiago Aguirre, el abogado del Centro Agustín Pro Juárez. Don Nicolás Andrés Juan, el alcalde Abarca, la esposa del alcalde Abarca, el gobernador Aguirre, el procurador general de la República, ¿qué me dice de todo esto? De lo que ahora sabemos que sabían, por ejemplo, del alcalde Abarca. Esta cosa de que estaba relacionado o está relacionado con el crimen organizado directamente, pues no parece haber importado para que llegara a ser candidato a alcalde y ejercer funciones. Y ahora sabemos que muchos sabían de ese asunto. ¿Qué me dice usted? Pues la verdad da tristeza porque el Estado mexicano pues está coludido, ¿no? Con esos grupos delincuenciales, y pues le pediríamos aquí a la sociedad en general que hiciéramos conciencia y exigir, ¿sí? Una limpieza, ¿sí? Y que una limpieza de las estructuras del gobierno, sobre todo, ¿no? Sí, en los 3 niveles de gobierno, para que, pero pues solo el gobierno, quizás, si no le exigimos como sociedad, sí, yo creo que es conveniente que a los que nos están escuchando, a la opinión pública, a todo el auditorio, le pedimos, ¿no? Para que nos unamos, ¿sí? Y exigir al gobierno federal, que es su responsabilidad, vigilar y ver las estructuras políticas, las estructuras institucionales, ¿sí? Porque como tal nos parece que tiene una fragilidad y que ya no se sostiene como para hacer frente
a esos grupos organizados, ¿no? Entonces, a grupos delictivos. Entonces, yo sí lo veo de esa manera, para que, pues, en lo sucesivo, ¿no?, podamos tener paz en los lugares, en los pueblos, ¿sí?, en las comunidades, ¿sí? Y yo creo que sí se puede, ¿sí?, si todos los mexicanos nos unimos para hacer de nuestra patria una patria mejor, de paz, de prosperidad, lo podemos hacer. En esta ronda final, don Emiliano Navarrete, ¿con qué se despide? Pues yo, verdad, pues sigo insistiendo, verdad, que pues se agilice la búsqueda de nuestros muchachos, verdad, de los 43, verdad, que están, pues para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos, como vuelvo a decir, verdad. Estos fueron llevados en contra de su voluntad, verdad. Entonces hay personas que saben dónde los tienen. Pues yo quisiera que, pues, todo, pues, persona, verdad, que pueda darnos información de ayudarnos a localizarlos, pues es que nos echen la mano, ya que para mí ha sido algo, pues, muy doloroso toda esta situación, verdad, pero debo de ser fuerte para seguir adelante. Yo a veces, como les digo, regreso a casa a las 11, 12 de la noche, las 2 de la mañana, no quiero ni llegar a mi casa, me da un dolor. ¿De qué les voy a decir a mis otros 2 hijos? ¿Que no aparece su hermano? ¿Otra vez nada? Es algo fuerte para mí, ¿verdad? Llego a mi barrio, me siento extraño entrar a mi barrio, como si algo me faltara. Y sí, y con la, pues, lentitud que vamos, es desesperante, ¿no?, para mí. Y quisiera, pues, pedir a todos, ¿verdad?, la colaboración de ayudar a encontrar a nuestros muchachos, para que, pues, en las familias tengamos un poco ya más de tranquilidad. Santiago Aguirre, como abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ¿con qué te despides de esta mesa? Bueno, lo dijimos ayer muy claro en el Centro Pro. El caso Ayotzinapa es la prueba de que en México hay un estado delincuencial donde la conjunción de una profunda corrupción con patrones de violaciones a derechos humanos no atendidos se expresa en la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, que se suma a las miles de desapariciones que han ocurrido los últimos años en el país y que hemos visto con indiferencia como sociedad. En lo técnico, en el trabajo de derechos humanos, debe marcar un punto de no retorno que se exprese en la participación de expertos que revisen esta investigación, pero que también formulen recomendaciones sobre cómo responde o no el Estado mexicano frente a casos de desaparición. Pero la gran interrogante es también en lo social, cómo se procesa, y ahí los padres, los estudiantes de la Normal están haciendo un amplio llamado a la sociedad a sumarse a la exigencia de que aparezcan los jóvenes desaparecidos. No es un tema de partidos, no es un tema de colores, es un tema de ya no ser indiferentes frente a una realidad en la que en este país puede desaparecer la gente sin que nada pase, en mecanismos donde estos casos se resuelven mediante la mera estigmatización de las víctimas y mediante mecanismos de impunidad. Y ese es el gran llamado que también hacen los familiares, los estudiantes, y que puede ser el factor que determine la presentación con vida de los muchachos, a los cuales 43 familias hoy en la noche van a seguir esperando. Entramos en la parte final. Omar García, 2 cosas. Antes de escuchar tu mensaje final en esta mesa, comentábamos en el corte que apareció un comunicado que se le atribuye al Ejército Popular Revolucionario. Es muy difícil saber si efectivamente procede o no del EPR este mensaje, pero lo comento porque es importante también escuchar lo que tengas que decir, Omar, sobre el asunto. En esta comunicación que se dio a conocer, dice que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron entregados a militares en una misión contrainsurgente, y dice que el caso de los estudiantes es un crimen de Estado con motivaciones políticas dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México. Esta comunicación, que empezó a circular desde ayer, dice que soporta esta afirmación en la cercanía geográfica del Batallón 27 de Infantería con las tumbas clandestinas. Y bueno, pues aquí habla de una mano criminal desde el Estado y de una
misión contrainsurgente. Lo digo con estas pinzas, tratándose de un comunicado que se le atribuye a una organización como el EPR, sin que tengamos pues certeza de que pueda ser sí o no, pero que está circulando y que me importa porque sabemos también de ese tema. Cuando se habla de los chicos de Ayotzinapa, se les plantea este asunto del EPR. Bueno, como tú dices, hay que tomarlo con pinzas, porque también se nos ha tratado de vincular históricamente a los diferentes grupos armados, a la guerrilla, por nuestra forma de pensamiento. Y bueno, es una opinión más, igual que la de el padre de Solalinde, igual que cualquier otra opinión vista desde el exterior, cualquier hipótesis, pues a la opinión pública, todo es posible. Lo diga quien lo diga, no nos interesa tanto. Somos estudiantes y hemos levantado la mano contra el gobierno para hacer esta denuncia, para exigirle que aparezcan nuestros 43 compañeros. Pero al levantar la mano contra ellos, pues la estamos levantando contra todo un sistema que está coludido con la delincuencia organizada. Y es obvio que las diferentes formas de lucha, expresiones de lucha también lo van a hacer y respetamos mucho eso. Lo respetamos aun cuando no participemos con ellos ni con ningún otro. Entonces, pues, como te digo, pues, es algo más emitido a la opinión pública y pues... Hasta ahí lo dejas. Hasta ahí lo dejo. Omar García, ¿con qué te despides en esta mesa, siendo tú parte de este comité estudiantil de Ayotzinapa, siendo tú normalista, habiendo estado en el lugar de los hechos y habiendo dicho lo que has dicho? Cierra esta mesa, ¿con qué mensaje? Bueno, la opinión pública, la sociedad entera tiene que saber que ciertamente hemos tenido conflictos con el Estado. Muchos conflictos, porque gestionamos, nos dedicamos a la gestión por matrículas, por plazas, por infraestructura en nuestras normales rurales que han sido abandonadas y que han sido rezagadas. La reforma de la educación pública va en ese sentido de quitarnos recursos, de privatizar la educación. Nosotros hemos estado en conflicto y lo vamos a seguir estando mientras nuestros derechos no sean otorgados o cumplidos como tal, ¿no? Entonces, lo que le queremos decir a la opinión pública es que hemos levantado la mano pues contra el Estado mexicano, pero al hacerlo estamos levantando la mano contra la delincuencia organizada, aun cuando no queramos hacerlo. De ahora en adelante no vamos a estar seguros, no es dramatismo, es una realidad que nos hace temer a cada uno de los compañeros que están estudiando en la normal, a cada uno de los normalistas, de los padres de familia. Cuando la situación cambie, cuando el movimiento se apague, cuando aparezcan nuestros compañeros, el gobierno puede decir que no va a actuar en contra de nosotros, de los que participamos en el movimiento. Pero ¿quién nos va a amparar contra la delincuencia organizada? Es por eso tan importante hoy en día que, dado el 26 de septiembre, se abrió una coyuntura nacional en la cual la sociedad entera tiene que participar en un movimiento nacional, podemos decirlo hasta civil y pacífico, porque tiene legitimidad, demasiada legitimidad, y las instituciones se han visto rebasadas. Se ha insertado en el tejido social, los sociales están rotos actualmente, la delincuencia organizada está por todas partes, en todos los niveles de gobierno. No podemos seguir así, teniendo noticias diarias de que una persona, 2 personas, 10 personas aparecen muertas, aparecen mutiladas todos los días en diferentes partes de nuestro país, y nosotros, como ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, tenemos que guardar silencio todo el tiempo. Tenemos que hacer como que no vemos nada, por temor a las represalias y porque sabemos que el gobierno no hace nada y que está dejando y ha dejado crecer ese problema durante mucho tiempo. Ha hecho caso omiso, se ha hecho de la vista gorda y es como si esa realidad no estuviera ahí frente a nuestros ojos. Entonces, pues sí, llamamos a la comunidad estudiantil, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil en general, a que se sume a este movimiento. En las próximas semanas estaremos recorriendo el país en una caravana civil y pacífica donde podamos poner a debate y a conversar a los diferentes actores sociales de nuestra
república sobre este problema. ¿Qué le dices a los miles de ciudadanos que se han manifestado en diferentes ciudades de la República Mexicana y en otros lugares del mundo? Pues les agradecemos en primera su solidaridad. Se las agradecemos profundamente y sabemos que dado que no somos los únicos, fue eso precisamente lo que ha destapado todo un terror, un horror que venían tapando y que no querían dejar ver dentro de la realidad nacional. El Estado lo ha encubrido durante mucho tiempo, pero les ha explotado. Nosotros lo dijimos claramente, nosotros somos estudiantes, somos un movimiento estudiantil, nosotros no podemos controlar todo el movimiento ni todas las protestas que se están dando. La gente tiene que hacer lo que tenga que hacer para mostrar su indignación. Nos acusan de violentos, nos acusan de lo que quieran acusarnos. Adelante, pero la violencia ha estado todos los días en nuestra casa, enfrente a nuestros ojos. Se espantan de que una IOTSI haga una cosa, de que un estudiante haga tantitito así, cuando el Estado y los grupos delincuenciales nos han estado atacando todo el tiempo. Comparemos, ¿no? O sea... Santiago Aguirre, abogado, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Don Emiliano Navarrete, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted. Don Nicolás Andrés Juan, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted. Omar García, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esta mañana. A todos gracias y por supuesto estaremos siguiendo paso a paso todo esto que ha sucedido, está sucediendo y tendrá que suceder más adelante en relación a estos jóvenes desaparecidos. La exigencia es total en términos de la inmediata aparición con vida de estos jóvenes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Gracias a los cuatro por estar aquí en este programa y estaremos en comunicación, si me lo permiten. Estaremos con ustedes.